Que Dios os bendiga mucho. Ha dejado huella con las alabanzas, con las composiciones que ha hecho, una huella que nunca se borrará. Muchos hemos comido del don que el Señor ha puesto en él. Es un gran compositor. Las alabanzas que él compuso hoy en día se siguen cantando, se recuerdan y nunca se olvidarán. Para mí es una gran bendición y un gran placer poder estar un rato en este momento con mi hermano Frasquito. Que Dios te bendiga mucho y te quiero dar las gracias por querer estar un ratito conmigo. Nada, un placer de que os hayáis acordado de mí, de las canciones de ese tiempo y bueno, estoy encantado, la verdad. Claro que sí, porque lo que tú sembraste ha tenido un fruto muy grande. De los que hemos venido detrás, incluido yo, ha sido muy especial poder escuchar eso que tú compusiste y como decía, se sigue recordando a día de hoy y siempre estaremos cantándolo porque es un fruto muy grande y muy bueno que el Señor puso en ti. Pero yo la primera pregunta que te quiero hacer, Frasquito, es la siguiente. ¿Cómo empezó todo? Después de tantos años, ha pasado el tiempo, pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo estuviste para componer esas alabanzas y cantárselas a Dios? ¿Cómo vino el Señor a tu vida? ¿Cómo empezó todo? Bueno, yo lo entiendo ahora después de algunos años, no tantos, ¿no? Algunos años que han pasado y entiendo mi paso por ese tramo de mi vida, por esa música, como algo muy natural. O sea, recuerdo que en el colegio, en primero de GB, pues ya hacía mis pinitos como para hacer canciones, ¿no? Y me gustaban los grupos típicos que entonces había de niños y también pues en casa había un trasiego de música alucinante. Por alguna razón mi casa estaba llena de música de todo tipo, del flamenco habitual de la casa de los gitanos, que era muy típico. Pues a mi padre le gustaba por un lado los cantes de Rafael Farina o de la Paquera de Jerez, y a mi madre pues era más de su tierra y le gustaba a su primo Gabriel Moreno y le gustaba pues La Niña Los Peines o ese tipo de música, ¿no? Y Lola Flores y lo típico. A mí todo aquello me llamaba la atención y al mismo tiempo, por alguna razón que desconozco, había en casa discos también de música que tenía que ver con el extranjero, tipo Barry White y Elton John, y música extranjera, que no sé por qué estaba ahí, pero estaba. Y grupos de rock y de heavy metal, los Led Zeppelin, y una larga lista que además los conservo, ¿sabes? Porque antes eran unos discos de estos de vinilo, que no sé si por edad vosotros habéis conocido. Ahora ha vuelto, ¿no? Porque es una cosa un poco así emblemática y ha vuelto otra vez del vinilo. Pues eran discos de vinilo que yo todavía conservo. Y bueno, había en mí una inquietud musical que ya se reflejaba en las fiestas y en los bautizos, en las bodas y en las cosas de los gitanos, ¿no? La iglesia vino después. Yo recuerdo que a lo mejor tendría 11 o 12 añitos. Y bueno, y había una iglesia que era de castellanos, era de payos, no era una iglesia de gitanos, de Asambleas de Dios. Y yo aquello lo recuerdo no como algo extremadamente divino, como haber reconocido, haber conocido algo especial. Había conocido un grupo de gente que cantaba todos los días y a mí lo que me llamaba la atención era eso, ¿no? Era un niño con una inquietud musical amplísima y que cayó en esa iglesia, en ese lugar donde se cantaba, y encima allí cantaban canciones y cánticos que en la iglesia de los gitanos no se cantaban, ¿no? Porque estos pues ya venían con música. Y la inquietud primera y el primer cántico, por decirlo de alguna manera, la primera canción, pues fue ahí en esa iglesia. Y
Y bueno, recuerdo que fue algo muy bonito porque por primera vez pues puse un texto, arreglo a la edad que tenía, y me hizo mucha gracia porque mi familia, que viaja mucho a Granada, porque son de allí, fuimos a una iglesia de su familia y eso, y yo les canté el coro, le gustó mucho a las niñas del coro de entonces, y lo cantaron en una reencuentra, y eso parece como que yo me di mucha importancia, ¿no? Que digo, hostia, qué bien, ¿no? Qué guay. Parece que ha gustado esto. Y cuando me volví, pues me puse a, me puse a investigar y a jugar con todo ese tipo de música y esas letras que yo en su momento pues tenía en la cabeza, y todo empezó así. Hice una primera cinta de entonces, eh, con una chica de la iglesia donde estaba, que se llamaba Gloria, y que se tituló De Jehová es la tierra y su plenitud, una cosa es que era un salmo, porque claro, como no tenía experiencia, pues tiraba de lo que la gente decían que eran canciones, que era cantar de los cantares y los salmos, ¿no? Y a partir de ahí, pues fui investigando, y luego ya la segunda cinta, el segundo disco, como se le pueda llamar aquello, ¿no? Ya fue algo más comprometido con lo que yo podía deducir o ver en la gente o sentir en mí mismo, ¿no? Que fue ya Atavíos de Guerra, cosa que ya conocéis, ¿no? Donde estaba Vivir con Cristo es tener victoria, y Altares sin incienso y toda aquella movida. ¿Cómo vino Atavíos de Guerra? Atavíos de Guerra era ya la vuelta de un primer CD, de un primer trabajo que tuvo muy buena aceptación dentro del pueblo gitano, recordando que yo no venía yo estaba en una iglesia donde el público era payo. Entonces, bueno, nos cambiamos a Los Palmerales, que era una barriada de Elche, donde mi hermano ya tenía mucha comunicación con otro, mi hermano José, que es el mayor, y tenía, vamos, que nos cambiamos de iglesia. Y ahí en el pueblo gitano, pues, se dicen las cosas de otra manera, se mira de otra manera. Es digamos, un evangelio adaptado a la forma de vida que lo sigue siendo, creo, de la forma de los gitanos que tenemos de vivir. Y ahí fue donde empieza un poco la protesta en mi forma de escribir las letras, ¿no? Porque creo que fue la primera vez que eso se hacía. Era una época dichosa en la que todos los que estábamos en aquella época, pues había mucha creatividad, había un elenco de artistas, de gente que cantaba con una creatividad absoluta. Además, los años 80 y los 90 fueron muy ricos en todo el espectro musical, ya no solamente evangélico, sino creo que en todo, ¿no? Y claro, eso yo creo que hizo que me fijase y fuese un poco crítico con las aventuras a la hora de contar las cosas, ¿no? Pero eran todo vivencias, como lo que me preguntabas de Déjate tu hermosa isla, porque yo veía mucha hipocresía en ese sentido, ¿no? Y veía mucha gente que se vestía de una forma muy común digamos, entre el espacio y la gente que se reunía, pero luego su forma de mirar y de hacer y de decir era totalmente distinta. Digo, aquí se están columpiando de una manera brutal, en ese sentido, ¿no? Y por ahí, yo lo recuerdo así, o sea. Pero en ese momento, en esa cinta que grabaste, fue para muchas personas de mucha bendición, Frasquito. Y yo la pregunta que te quiero hacer, en esos tiempos que le dedicabas, aunque fuese una crítica, pero es verdad que sí, de alguna manera u otra era una cinta cristiana, una cinta de Dios. Pero mi pregunta es, en esos momentos, ¿qué sentías cuando cantabas para Dios o intentabas emitir esas letras? ¿Qué sentías? Expresarme lo mismo que hago hoy. Yo recuerdo que a mí me preguntaban, sobre todo de Madrid para arriba, ¿no? Cuando íbamos a Santander y íbamos por la zona del norte, gente maravillosa, cantidad de amigos que tengo todavía, que me preguntaban, hermano, con ese tono, ¿no? De por allí, tú tienes que orar mucho, y solamente sentía que era mi deber
expresarme con sinceridad. Había mucha Claro. verdad en aquello. Y yo creo que fue una época de verdad para todos, porque mi compadre Antonio Romacci, que era otro corte distinto, hacía su verdad con los cánticos, y Bernabé hacía su verdad con los cánticos, y Tabita hacía su verdad con los cánticos. Fue una época de mucha verdad en cuanto al pueblo gitano, porque luego, y permíteme que haga este apunte, porque hace no mucho fui a una reencuentra en el pueblo donde antes vivía, en Elche, esperando encontrarme con esa savia maravillosa de intelecto y cultura gitana, y me quedé a cuadros cuando vi que todos los coros que subían de distintos pueblos se habían empapado de músicas sudamericanas que no tenían absolutamente nada que ver con nuestra idiosincrasia como pueblo. Es decir, cuando Total. nosotros componíamos, teníamos una fuerza y una verdad a la hora de decir que era nuestra, pero había por otra parte una controversia por los mismos mandatarios de la religión, de Filadelfia en este caso, que decían que poner una serie de acordes era carnal, pero lo que venía de fuera sudamericano como que era espiritual. Y eso ha creado una escuela pues que ya no hay esa realidad, hay una copia de fulano, de mengano, y la verdad es que en esa reencuentra me vine muy abajo, como diciendo, qué lástima, que se pierdan las señas de identidad de un pueblo tan rico como el pueblo gitano, tan emocionante, claro, sobre todo en la forma de decir, la forma de cantar, en la forma de dirigirse al pueblo. Con los predicadores pasó absolutamente lo mismo. Te ves a tíos ahora que hablan como si fueran mexicanos, ves, güey, que no sé cuándo, ¿esto qué es? vamos a ser nosotros mismos. Y creo que fue una época de eso. Creo que fue una época de mucha verdad y de una moda absoluta en cuanto a la religión y el evangelio se refiere, ¿no? Totalmente. Y fue muy bonita, totalmente. fue muy bonita. La verdad es que creo que todos la recordamos en este país. Todo el gitano que ha ido al culto en esa época recuerda aquello como una fiesta, era una fiesta continua. Cosa Totalmente. que, bueno, ahora yo estoy rabiando siempre por escuchar. Yo sigo, de verdad que me llegan las cosas y yo las escucho, ¿eh? Todavía estoy muy al tanto de lo que sucede musicalmente, porque me interesa, porque yo he crecido ahí, porque yo he aprendido ahí. Yo he aprendido ahí, como los negritos en Estados Unidos, en las iglesias protestantes, como muchos de nosotros, como la mayoría de gitanitos que han cogido una guitarra en el culto y se han hecho como músicos ahí. Entonces, bueno, eso es lo que te puedo decir, que había mucha verdad en esa época, mucha verdad. Sí, fueron unos tiempos muy bonitos, que era como aquel que dice el primer amor, eran los primeros comienzos. Pero ahora es verdad lo que decías hace un momento. Hay veces que nos falta de esa personalidad, ¿verdad? De no dejar a un lado nuestra cultura y de adorar a Dios pues como con lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Tú, Frasquito, ¿cómo conociste a Dios? Para mí hoy, que llevo muchísimos años, a mí me queda muy grande pensar que he conocido a Dios. Porque quien pueda decir que conoce a Dios, pues tiene un privilegio demasiado grande, ¿no? Me parece algo que está fuera del alcance del ser humano. Entonces, yo todo este tiempo lo que intento por todos los medios es conocerme a mí mismo y ser muy coherente con las cosas que hago día tras día y tratar de crecer. Porque, por desgracia, en mi sincera opinión, mi humilde opinión en este caso, después de muchísimos años y de casi 4 décadas, veo que gente que dice que ha conocido a Dios sigue en el mismo estado en el que estaba hacía 40 años. Eso no es posible. Eso no es conocer a Dios. Eso es conocer un sistema, conocer una iglesia. Pero, hombre, todo cristiano, Frasquito, debe de tener una comunión con Dios, me refiero. Y es un disfrute tenerte con nosotros en esta tarde. Tengo que dar por concluida la entrevista, Frasquito, pero decirte que me ha encantado estar contigo. Espero que te hayas sentido tan a gusto como yo en este ratito. No tengo más minutos porque no me permite más la grabación, pero decirte que estoy encantado de que hayas estado este ratito conmigo. Darte las gracias, como te he dicho al principio,
por haber permitido que estemos juntitos un rato. Gracias a vosotros, de verdad, que te hayas acordado, porque bueno, las generaciones han pasado. Siempre. Y yo no te conocía y ahora ya he escuchado lo que haces estos días desde que me escribiste. Y bueno, ¿y qué os puedo decir? Que aquí me tenéis para lo que buenamente pueda. O sea, Frasquito, te mando un abrazo muy fuerte y muy cariñoso. un abrazo también para ti y para toda tu gente. Que vaya muy bien.